La muerte es un título que muchas veces quizás ha quedado solamente en preguntas, y esas preguntas no han sido quizás respondidas. ¿Qué realmente es la muerte? ¿Cómo opera? Y la importancia que tenemos, la convicción de esperar en Cristo. Recuerde que los que esperan en Cristo nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en el Señor, la confianza siempre va a estar solo en Él, en nuestro Dios, en nuestro Creador. Cuando hablamos de la muerte, esto es algo importante porque nos ayuda a entender que la muerte, de todo lo que el enemigo quiere hacer, Dios quiere obrar. Escuche con atención esto. La ciencia y la muerte. Manuel Segarra, médico, escribió 97 libros. Mire lo que dice. ¿Por qué se tiene miedo a la muerte? ¿Cómo relatan los pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte? Una enferma mía me refirió, estando su cuerpo clínicamente muerto y haciendo las maniobras de reanimación, me comentó todo lo que estaba ocurriendo en el servicio de urgencias mío, que son varias dependencias. Wow. A continuación ellos refieren que contactan con unos seres, ellos lo llaman seres de luz, antes de su experiencia cercana a la muerte. Tenían un defecto físico, incluso unos ciegos de nacimiento. Los pacientes, durante el intervalo de tiempo que vivenciaron su ECM, su experiencia cercana a la muerte, el defecto físico desapareció. Wow. Impresionante lo que menciona este médico, donde él menciona claramente ahí sobre experiencias que él ha tenido como médico de reanimar a una persona o volverlo a la vida, ya que eres médico. Y él cuenta en su experiencia cómo gente, cuando en el momento del que lo estaban reanimando, perdieron el sentido o fallecieron mientras le estaban haciendo reanimación. Y estos pacientes cuentan de que ellos, al momento de fallecer, se ven en el aire. Es como que saliera el cuerpo y ellos ven todo lo que está sucediendo a su alrededor. Ven los médicos, ven lo que le están haciendo reanimación. Y él dice, me estaban haciendo reanimación y yo los miraba todos. Toda esta experiencia la vamos a ver hoy. Lo importante, y esto es muy impresionante porque él cuenta también que en estos, las personas que salían del cuerpo podían pasar paredes, no tenían ningún problema porque ya no está la materia. El cuerpo real es cuando sale del cuerpo, porque nosotros volvemos al ser original, el espíritu vuelve a Dios, y es el alma que sale dentro del cuerpo. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que queda ahí, qué sale, el espíritu, el alma. Lo vamos a analizar, que a veces es importante también entender eso. ¿Qué es lo que realmente salió? ¿O el espíritu, el alma? Todo eso lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. Así que atento a todo lo que hoy vamos a aprender. Un tema muy interesante que nos va a ayudar mucho a reflexionar y a conocer también, porque quizás muchas veces hemos escuchado la muerte. Y la muerte vino, la muerte esto, la muerte espiritual, la muerte física. Pero ¿qué es la muerte? ¿Es un ser? ¿Es un ángel? ¿Es un ser del enemigo? ¿El enemigo lo creó? ¿Qué pasa con la muerte? ¿Dónde nace la muerte? Todas esas preguntas las vamos a responder hoy a través de la palabra. Así que no se me salgan, no se me vaya. Los tengo ahí contados, los tengo identificados a todos. La muerte. A menudo hemos escuchado este ser, y algunos quizás tendrán miedo a la muerte, pero tenemos que tener la confianza en el Señor. Esta entidad, entonces, que muchas veces vemos en dibujos, en películas, en que siempre viene la muerte y lleva personas, pero realmente, ¿qué es? ¿Será un ser que lo que muestran las películas? ¿Será un ser que tiene una horqueta? No sé, ¿cómo se llamará en otros países? O que una hoz. ¿Será que tiene algo en que viene a tomar a las personas? ¿Y quiénes están ahí influenciados?
¿Se recuerda usted? También me viene a la mente la escritura cuando el rico y Lázaro, en el rico y Lázaro dice que muere Lázaro, y cuando muere Lázaro lo vienen a buscar ángeles y se lo llevan al seno de Abraham, a un lugar de reposo, descanso, a un lugar de paz. Pero también menciona la escritura que muere el rico. Entonces aquí hay un gran antecedente, porque la escritura dice: estimada es la muerte de su santo. Significa que cuando muere un santo, nosotros morimos con Cristo, nos vienen a buscar ángeles. Pero cuando la persona que no conoce de Cristo fallece, ya no lo vienen a buscar ángeles. Ahí actúa la muerte. Mire que esto es muy importante, por eso es que coloquemos mucha atención a esta enseñanza, y así como vamos hablando, usted va colocando las preguntas después, porque este tema lo hemos escuchado miles de veces de nuestra infancia. Yo de niño escuchaba la muerte, la muerte, la muerte, y todos quizá hemos perdido un ser querido. Todos hemos perdido quizá un padre, una madre, un hermano. Yo perdí a mi madre hace unos par de años atrás, y no es fácil, porque uno se pregunta qué sucede, por qué se va, ya se hace muchas preguntas y muchos tienen miedo a la muerte. Pero vamos a involucrarnos en pensar qué es realmente lo que está detrás de la muerte, cómo nace la muerte. Einstein decía: la fuerza sin amor es energía gastada en vano. Entonces lo que nosotros tenemos que tener tiene que hacerse con la energía del amor. Todo lo que hagamos, llamado, el ministerio, el don, el talento, tenemos que reforzarlo con el amor. Entremos a la base bíblica, 1 Corintios 15, verso 26. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. El postrer enemigo significa que va a ser el último. El último es el que va a ser deshecho. El postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Lo menciona Apocalipsis también: el último enemigo a vencer es la muerte. Entonces, aquí ya el apóstol Pablo comienza a decir: el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Entonces la muerte va a tener un juicio, o ya está enjuiciado. Ya está enjuiciado. Satanás ya está enjuiciado. Los demonios están enjuiciados. Los ángeles caídos están enjuiciados. La sabiduría de la iniquia está enjuiciado. Ya ellos tienen su lugar. Las potestades, Lilith, las que se rebelaron, todos ya están enjuiciados. Solo esperan el momento en que sean arrojados al lago de fuego. Que el infierno y lago de fuego no es lo mismo. Esto es importante también aprenderlo. Y si hay alguna pregunta de eso, que usted no piense que es lo mismo, no es lo mismo. Ahora, veamos lo que dice la palabra de la muerte. Según el numeral que aparece ahí al lado en rojo, dice muerte, y su numeral es el G, que es griego, porque estamos en el Nuevo Testamento, es el numeral 2288. Muerte entonces es la palabra sanatos o tanatos. Tanatos. Esa es la palabra del griego muerte, muerte tanatos, que quiere decir un mortal que murió, mortandad, muerte, muerto. Tanato es alguien, una persona en que fallece. Eso es muerte, es la muerte tánatos. La muerte tánatos es el cuerpo que fallece y va a un lugar, primeramente al lugar donde corresponde. Ahora, se me vienen muchos textos, muchas cosas a la mente, y quiero irlas profundizando, porque no sé si las tenga acá en el libro, porque hay mucho que entender, pero si se me vienen las voy a decir, no importa que después aparezcan acá, más nos da base bíblica o más realce al tema. Porque cuando nosotros entendemos sobre la muerte, sobre lo que él hace, es en que tiene es separación. Muerte significa una separación. Recuerde que cuando una persona muere, el espíritu vuelve a Dios. Eclesiastés lo menciona. El cuerpo se va al lugar de los gusanos, y es el alma la que queda ahí con un problema, según donde vaya. Y eso es un descanso o un sufrimiento
eterno. La muerte es muy importante entender cómo actúa. Veamos qué más dice la palabra. Ahora, antes de la caída, ya la muerte estaba. Comienza con una muerte espiritual. En Génesis claramente nos dice 3:3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, y lo tocaréis. Esta es la palabra que dijo Adán a la mujer, para que no muráis. Entonces Dios también había dicho anteriormente de que no comieras de aquel árbol, porque el día que comieras vas a morir. Y aquí nuevamente la mujer dice, Dios ha dicho que no tendría que comer del árbol y no tocarlo para que no muera. Entonces ya está la muerte como un antecedente en el mundo espiritual y también está en el físico. Y la primera muerte se produjo ahí. En Génesis 3:4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Se fija que ya ellos usaban el término, conocían el término muerte. El serpiente sabía lo que era la muerte. El serpiente sabía que existía un ser o una entidad o un ángel, que lo vamos a ver realmente quién es, que ya estaba con algo que se le dio por algo que él también hizo, que lo vamos a ver. Entonces ya aparecen aquí los textos de la muerte, aunque dentro de Edén fue una muerte espiritual. No puede haber una muerte física. ¿Por qué? Porque Edén es un lugar de gozo, de deleite, es un lugar de presencia, y en la presencia en él no puede haber una muerte física. Pero ahí viene entonces que cuando ellos salen de Edén, ahí se produce la muerte física. Pero anteriormente comenzaron con la muerte espiritual, luego a la muerte física. Antes entonces de comer el fruto físico, ya había muerto espiritual. Antes que la mujer comiera, ya había muerto espiritual, porque ya su mente le decía lo que tenía que hacer. Y luego el comer es una acción, es un pasado. El hombre igual, antes que comiera el fruto, ya había muerto espiritual, porque ya recuerde que el tomar el tacto es un pasado. Ya lo habían pensado en su espíritu. O sea, la primera muerte se produce en el espíritu. Génesis 3:5 dice, más sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Esa palabra comieres es la palabra akal, que ahí también tiene varios significados, y una es sustentar. El día que comiere, o sea, viene algo que ellos ahí al comienzo dice abrazador. Ellos abrazaron la muerte. La muerte entró por una desobediencia. Ahora, el árbol era el árbol de la ciencia del bien y el mal, un árbol híbrido. ¿Qué quiere decir un árbol híbrido? En que el Señor nos dice, nos da la lección. Comes o del bien o del mal. Albedrío, tú eliges comer algo que te produzca vida o que te produzca la muerte eterna. Ambos son eternos, vida eterna o muerte eterna. Lamentablemente el hombre eligió mal, en que comió lo que no tenía que comer. Tenían todo el Edén, todos los árboles del huerto que tenían fruto, tenían todo para comer. Pero que así somos, elegimos lo que no tenemos que comer. Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podréis comer. El 17, mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis, porque el día que de él comiere ciertamente morirá. Estas son las palabras de Dios. Recuerde que aquí en este texto dice el Señor, estas son las palabras que Dios le dijo a Adán, que del árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis, porque del día que de él comiere ciertamente morirá. Esto fue la orden estricta. Pero recuerda usted el texto anterior de Génesis 3. En Génesis 3, Dios, cuando la mujer está en el diálogo con el serpiente, la mujer le dice, Dios ha dicho. Pero no es que Dios habló con la mujer, Dios habló con el patriarca, con el que estaba a cargo de Edén. Y al sacerdote le dijo, no comeréis, porque el día de que comieras
ciertamente morirá. Pero la mujer, ¿quién le dio la información entonces? Porque la mujer dice no, porque ciertamente Dios ha dicho que no podíamos comer del árbol, o sea, podemos comer todo lo del árbol de que está en el huerto, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no podríamos comerlo ni podemos tocarlo. Pero eso, tocarlo, no lo dijo Dios. Escuche este antecedente muy importante. Dios jamás dijo al hombre, no puedes tocar el árbol. ¿Qué es lo que dijo Dios? Génesis 2:17. No puedes comerlo. No dijo no puedes tocarlo. En el capítulo 2 es la orden de Dios. Pero en el capítulo 3, verso 3 en adelante, dice que la mujer, cuando está en el diálogo con el serpiente, es por eso que ella dice, Dios dijo. No es que Dios habló con ella, sino que el hombre le dijo a la mujer. Y ahí por eso que se lo coloca como primera persona, Dios dijo. Pero fue el hombre, Adán, que le dijo. Dios dijo a Eva, así a la mujer, aunque nunca se llamó Eva. Eva vino por la caída. En el huerto, en el jardín de Edén, Dios le llamó varón o varona o mujer. Así le llamaba el Señor, no le puso nombre. Interesante todo eso, pero bueno. Y Dios le dijo que no tenían que comer. Pero Adán le dijo, no puedes comer, Eva, no puedes comer, mujer, este árbol ni tocarlo. Entonces ahí hay un problema del patriarca. Porque la mujer fue también engañada. Mire que esto es importante. La mujer también fue engañada. ¿Por qué? Porque le dijeron que no tenía dos cosas, que comer ni tocar. Ya lo vimos Génesis 3:3. Hay un texto judío de esta historia donde dice que cuando la mujer le dice, Dios ha dicho que no tengo que comer ni tocar el árbol, dice que el serpiente empuja a la mujer y la mujer se va hacia el árbol y toca el árbol. Y cuando toca el árbol, la mujer se asustó y ahí entra el enemigo y le dice, ¿te das cuenta que tocaste el árbol y no moriste? ¿Te das cuenta que tocaste el árbol y nada sucedió? Es porque nada va a pasar. Ahí comienza el diálogo del serpiente. Recuerde que astuto más que todos los animales del huerto, Génesis 3:1. Y como la mujer dice, no, es verdad, yo toqué el árbol y no morí. Y ahí el serpiente le dice, como puedes tocarlo, también puedes comerlo. Y ahí comienza la caída de la mujer. Mire, dato interesante. Este dato es muy importante porque aquí está diciendo en que la mujer también fue engañada. No por Eva. La mujer fue engañada por Adán. Wow. No sé si están entendiendo, me metí en un tema muy profundo, pero díganme ahí si entienden ahí en el chat. Díganme, entendí, pastor, no entendí nada. Dígamelo ahí. Porque nos metimos en una gran profundidad. Les leo. O con manito, con lo que sea, para ver si están entendiendo. Como por Adán. Aleluya. Como por Adán. Ok, entendió Julieta. Mire. Leamos los dos textos. Lo vamos a explicar de nuevo. Aquí en Génesis 2:17, Dios dijo que no puedas ¿qué? Leámoslo. Más Jehová dijo, más el árbol, todo lo que dijo Dios, más el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Solo eso. No comerás. No comerás. Vamos a volver atrás para buscar el otro texto. Entonces, ya lo vio aquí, ¿cierto? Dice, no comerás. Pero veamos el texto anterior. Busquemos el texto anterior. Voy a volver nuevamente para atrás para ver si lo encontramos y poder colocar el antecedente de lo que estamos hablando. Y poder profundizar más este pasaje, porque es muy interesante todo lo que estamos viendo hoy y a través de la escritura. No me recuerdo dónde está. A ver, vamos a buscarlo con tranquilidad, ahí con paciencia. Recuerden Génesis 2:17. Dios dijo que no tenía que comer. No dice que no tenía que tocar el árbol. No dice eso. Pero veamos lo que dice la mujer. Aquí está, Génesis 3:3. Entonces busquen su Biblia, subrayela ahí. Génesis 2:7 creo que era. Y Génesis 3:3. Entonces, pero más del fruto del árbol que está en medio del huerto,
dijo Dios. Aquí está hablando la mujer en primera persona diciendo, dijo Dios, pero recuerde que fue Adán que le dijo a la mujer. Y Adán le dijo a la mujer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis. Se fija que dice, no comeréis, ni tocaréis, Génesis 3:3, pero nos encontramos nuevamente con el texto que quedamos, donde aquí claramente dice algo contrario. Porque en el pasaje que leímos recién dice el verso 16, más Jehová dijo al hombre, se fija que dijo al hombre, de todo árbol del huerto comeréis. Pero en el verso 17 dice, más el árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis. No dice no tocaréis. ¿Cierto? Génesis 2:17. ¿Lo agarró? Vamos entonces a lo que dice la mujer. La mujer dice, 2:17, ese ya lo vimos. Mantengan Génesis 2:17. Esa es la orden de Dios. La orden de Dios era no comer, nada más. Pero la mujer dice, cuando habla con el enemigo, le dice, creo que me pasé. Le dice que no tendría que comer ni tocar. Entonces no es lo mismo. Se me perdió. Génesis 3:3. Ahí en Génesis 3:3 claramente dice que no tendrá que tocar ni comer. Eso es lo que dijo la mujer. Pero Dios jamás dijo eso. Dios sencillamente dijo, no podrás comer. Lo que quiere decir que la mujer fue engañada por Adán. ¿Por qué? Porque le dio una orden que Dios no había dicho. Lea Génesis 2:17 y Génesis 3:3. Ahí lo aclara. ¿Me entiende? Aleluya. Entonces ahí donde se produjo, donde cuando la mujer, cuando la mujer dice que come del árbol, o sea, cuando estaban, la mujer le empieza a hablar a la serpiente, Dios dijo que no tengo que comer ni tengo que tocar el árbol. Y ahí viene lo que le decía anteriormente, que la serpiente, en los textos judíos dice eso, que el serpiente empuja a la mujer y la mujer toca el árbol. Y ahí la mujer, como tocó el árbol, algo pasó, se impresionó y ahí inmediatamente el serpiente, como era astuto más que todos los animales del huerto, le dijo, ¿te das cuenta? Tocaste el árbol y nada sucedió. Y si tocaste el árbol, no moriste. Entonces puedes también comer. Y si tú comes, tampoco no vas a morir. Nada va a suceder. Y ahí la mujer fue que hizo caso, porque lo primero que le dijo el hombre fue que no tenía que tocar. Dios no dijo que no tenía que tocar. No sé si me están entendiendo. Aleluya. Porque sé que es profundo, me metí en esto, pero ahora tengo que salir de esto. No era el tema, pero es importante también para que podamos conocerlo. Entonces, el árbol del bien y el mal. La palabra bien es la palabra top y la palabra mal es ra. Ahí están los dos significados, el cual son el árbol del bien y el árbol del mal. O sea, no tenía que quebrantar esa ley. No podía hacerlo, porque ahí donde el enemigo iba a tomar asunto. Eso, Génesis 3:3 y Génesis 2:17. Anoten esos dos textos. Esto es muy profundo, ¿eh? A lo mejor usted ni siquiera se ha dado cuenta de lo que dice ahí, pero ahí algo pasó. Por eso que la gran culpa de lo que haya sucedido en Edén no fue de la mujer, fue de Adán. Porque Adán, Dios le dio para que cuidara, para que protegiera, no solamente Edén, los animales y todo lo que está en Edén. Y estaba aún la mujer, la dejó sola cuando se encontró con el serpiente. Y en más le dio una orden que Dios no había dicho, no tocar. Dios no dijo esa orden. Dios no dijo, no toques el árbol. No lo dijo Dios. Mire qué interesante donde nos metimos. Pero gloria a Dios, qué bonita es la palabra del Señor, porque podemos entender con mayor profundidad. Ahora, ¿dónde aparece la primer muerte?
física, ahora tenemos que irnos al capítulo 4. Con la caída de Adán se produjo la muerte. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando en ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Otra versión dice que Caín lo atacó. Aquí vamos a ir viendo cómo realmente fue que lo mató, porque no dice específicamente cómo lo mató, pero sí también dice algo cómo lo mató. Parece trabalengua, pero bueno, yo me entendí. Veamos la versión TLA. Al día, Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano. Entonces aquí ya tenemos el antecedente de cómo fue la muerte que hizo Caín hacia su hermano. La primera, Valera, dice que Caín se levantó contra su hermano y lo mató. No menciona cómo. Pero los otros textos, los textos más originales, dicen que lo atacó. O sea, ya ahí se nota que hay una confrontación. Pero el texto de TLA, versión TLA, dice que lo golpeó. Entonces aquí podemos sacar la siguiente conjetura: que lo golpeó puede haber sido con una piedra o con un palo, aunque yo creo que fue con una piedra, porque fue tanto el golpe en que realmente con el puro golpe que le dio, y ahí en el tiempo de la Palestina ahí hay mucha piedra y mucha roca, son lugares así. Entonces se produjo todo esto donde ahí Caín mata a su hermano Abel, donde le da un fuerte golpe. Aquí el primer hombre comienza entonces a dar la muerte. El mal del hombre comienza en el espíritu, en Edén, y luego pasa en la carne. Ahí donde es la muerte que hace cuando Caín mata a su hermano Abel. Todo el mal es a través de pensamientos. Todo el mal es a través de emociones, a través de ideas. El mal a través de imaginaciones. Por eso es que cuando comienza el mal, aparece la muerte. Vamos a ver más adelante cómo nace, quién es la muerte. Así que no se salga de la clase, porque va a estar poderosa y quiero terminarla hoy, si Dios permite. Entonces, el primer mal del hombre comienza con la muerte que hizo. ¿Es física o espiritual? Ambas comienzan el mal. Y al comenzar el mal, comienzan los malos pensamientos, las emociones alteradas, las ideas malas, las imaginaciones, las memorias. Caín ya entonces en su mente ya deseó matar a Abel. Recuerde que lo hemos hablado muchas veces, que cuando alguien ejecuta algo físico no es que en el comienzo se le ocurrió, no. Esto es que viene durante mucho tiempo. Lo mismo que el diálogo de la mujer con el serpiente, eso fue durante mucho tiempo, no fue de la noche a la mañana, sino que el diálogo fue constantemente, se comunicó, al final le da a comer y la mujer decide comer porque le agarró una confianza. Recuerde que nadie que le va en la calle, usted va en la calle y alguien le da un fruto y le dice come, no lo vas a comer, porque no lo conoces, porque te da desconfianza, no sabes si te va a hacer daño, entonces no lo vas a comer, a menos que lo conozcas. Y aquí pasó lo mismo. El serpiente en el diálogo se empezó a llegar a la mujer. Ese diálogo quizás cuánto tiempo estuvo, pero nada cae de la noche a la mañana, cae por un diálogo. Luego al final vino el dialogismo. La muerte física es la consumación del acto, entonces. Pero todo comienza con algo espiritual. Y ahí dice que Caín en su mente ya deseaba matar a Abel. ¿Por qué? Porque Dios se agradaba más de la ofrenda de Abel. ¿Están entendiendo, no? Abel sí entiende. Aleluya. Espero que entienda. Porque la muerte, cuando comienza o empieza con la maquinación, Caín empezó a maquinar. ¿Por qué Dios recibe la ofrenda de mi hermano Abel? Y la mía, ¿por qué no la recibe? Entonces eso se fue atesorando, se fue juntando una raíz de amargura, una ira, una raíz de ira. Se empezó a descontrolar, sus emociones fueron alteradas. Recuerde que aquí ya está con emociones, está con los sentimientos, dopamina, serotonina, noradrenalina, ya tiene todo eso. Pero en Edén no había eso, porque era un ser viviente
Adán y la mujer de 100% en su cerebro. No había dopamina, nada de eso. Pero aquí, con la muerte, empiezan los químicos a accionar. Como que hay una mutación del cerebro. ¿Por qué? Porque la genética cambió. Entonces aquí Caín empieza a maquinar y empieza a tener rabia. Quizás cuánto tiempo tuvo rabia con su hermano hasta que al final viene la consumación en que él decide matar a su hermano y de ahí comienza este mal. Todo comienza en el espíritu y luego lo hace en la obra. El diálogo con el serpiente entonces llevó a la mujer a la caída, lo que estábamos hablando anteriormente. Por eso cuidémonos, no dialogue con el serpiente. Cuídese con quien habla. El diálogo provocó por la confianza. La mujer también tuvo culpa porque ambos tuvieron culpa, pero más culpa es al sacerdote. Más culpa es al sacerdote. Más culpa es al pastor del Edén. El pastor del Edén era Adán. Tenía que cuidar, tenía que velar. Por eso que Dios le dice, trabaja, cultiva el campo, cultiva, trabaja, no estaba de ocioso. Él tenía que cuidar los animales, cuidar todo, disfrutar y cuidar también la mujer, pero no lo hizo. Y se produjo la caída. Recuerde que el diálogo es de 200 a 300 palabras por minuto, hasta de 100 para arriba, 100, 200 palabras por minuto cuando hablamos. Pero el problema es que no fue solamente eso, sino que comienza la desobediencia. Y vemos entonces la desobediencia del hombre. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, con que Dios había dicho eso, no coméis de todo árbol del huerto, aquí está el serpiente. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no podemos comer, ni podemos tocar. Volvemos al texto principal, no podemos tocar ni comer, ciertamente moriremos. Entonces en el verso 4 el serpiente le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de aquel árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El enemigo también usó la palabra y usó verdad, pero la tergiversó. Por eso es que el enemigo se aprovechó, como el Adán dio algo que no Dios había dicho de tocar. El enemigo, mire cómo es astuto. El enemigo sabía la orden que Dios le había dado. El enemigo sabía la orden que Dios le había dado a Adán. Sabía que no tenía que solo comer. Pero como Génesis 3:1 dice que el serpiente más astuto, se fija, a eso se refiere astucia, porque serpiente es una palabra compuesta, es el ser pensante. Es el ser que hace pensar, que hace reflexionar y que hace confundir, y confundió a la mujer. Porque la mujer cuando dice las palabras no dijo Dios eso, ya lo vimos eso. La caída entonces de la mujer comienza con el diálogo, con el serpiente. Y cuando comienza con el diálogo con el serpiente, entonces se produjo en que le da la confianza al serpiente y la serpiente se aprovecha de esa confianza y comienza la caída. Y ahí donde dice Génesis 3:6, y vio la mujer el árbol. Recuerde que dice y vio. No dice que lo fue y tocó. Lo vio. Y se produjo la caída. La mujer estaba ya convencida. La mujer ya sabía que el árbol, ya después la situación, ya que el enemigo le hizo una trampa también, después que, como dicen los textos judíos, la empujó y vio que podía, al tocar no pasó nada, la mujer entonces de ese momento miró el árbol y lo vio y dijo que era bueno, agradable y deseable. Entonces comienza la caída y la convenció de que sí podía comer, así como tocó y no pasó nada, también podía comer y no va a pasar nada. Y ahí se produjo la caída. Ahora, los principios se parecen a los finales. Génesis y Apocalipsis. En Génesis ataca a la mujer. En Apocalipsis también ataca a la mujer. El serpiente también ha evolucionado. En Génesis está el serpiente. En Apocalipsis aparece el dragón. Son tiempos de evolución. O sea, eso significa
que el enemigo en estos últimos tiempos trabaja aún mayor que un serpiente. Ahora ya tiene de su boca, ya no solamente si hizo tanto daño con su lengua, ahora con su lengua tira fuego. Y ya tiene, no es tan como una serpiente que es fácil de matar. Ahora la escama es más fuerte, es más grande, tiene más poder. Así es el enemigo, que es un poder limitado. ¿En qué se ha empoderado el enemigo? En estrategias. En estrategias. Ahí se ha empoderado, por eso que dentro de la iglesia la gente no se da cuenta que el enemigo entró. Dentro de una persona, alguien entró a dividir, en chisme, en pleito, entró y la gente sigue alabando a Dios, no se da cuenta en que el enemigo entró. Dentro un brujo a la iglesia, la gente no se da cuenta. Ha evolucionado. Ya no es el mismo de un serpiente. Entonces Adán con la caída pasó de ser un ser a ser un ser muriente. Antes era un ser viviente. Entonces dentro de Edén, Adán vivió muchos miles de años. Cientos de años vivió en Edén. Porque ahí no conocía la muerte. No conocía nada de lo que hoy conocemos, el dolor, el llanto, la pena. No conocía nada, pero con la caída, entonces fuera de Edén, Adán vivió 930 años. Mire qué interesante. 930 años vivió Adán y murió. ¿Por qué vive esa edad? Porque es la edad producto de la caída, producto de la maldición, del juicio de Dios. Ahora, claro, no llegamos a 900, que aún se ha cortado. Ahora ya a muchos 100, 120, no sé, algo por ahí. Ya se fija que ya no vivimos como antiguamente 930 o como Matusalén, que fue el que más vivió. Entonces en el mundo entero hay una población mundial de muertes y nacimientos. En este censo aquí podemos ver una población mundial que somos alrededor de 8 millones en una población mundial. Nacimiento en el año son como 28.460.387. Nacimientos hoy, en un día, hay alrededor de 185.000. Muertes en el año, 13.470 y tanto. Muertes hoy, en el día de hoy, 84.000 y tanto. Se fija que ahí están más o menos un censo que se puede dar de lo que muerte de personas. Recuerde que la palabra muerte del griego es la palabra thanatos, que significa una separación. Por eso que la muerte es una separación. Separación del cuerpo físico al ser espiritual. Se separan los dos. Hoy en día los dos están juntos. Pero con la muerte tiene que haber una separación. Los dos no pueden estar. Ni el tercero también, que es el alma. Porque el alma también, es importante que el alma también tiene un cuerpo. El alma también tiene un ser pensante. El alma también tiene una memoria. El alma tiene todo eso y también es el alma la que va al lugar o de descanso o al lugar de tormento. Es el alma. Por eso es que siempre el enemigo que pide en un pacto satánico, el alma. Porque el cuerpo no puede tener el control porque el espíritu le pertenece a Dios. No tiene el control. ¿El cuerpo para qué? El cuerpo se lo comen los gusanos, a la tierra, del polvo nacemos y al polvo volveremos, dice Job. Del espíritu no puede tener el control porque Dios dijo en Eclesiastés, el espíritu vuelve a Dios. ¿Qué es el espíritu? El ruach, que recuerde que hemos hablado eso del espíritu, el soplo, el aliento, es el ruach. Ese ruach vuelve al que lo creó. Dios, el creador del soplo de vida, que sopló en Adán, en su nariz, sopló vida. Y si Él sopló, Él es el creador. Entonces nadie puede arrebatar lo que es del creador. Por eso que el aire que respiramos, que es el cordón de plata, eso es de Dios. Pero el alma es el problema. El alma es la que queda en un tormento según lo que nosotros podamos haber hecho. Primera de Reyes 17, verso 21. Voy a leer. Y se tendió sobre el niño 3 veces, lo que hizo el profeta. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Significa que dice el alma. Si vuelve el alma, es que el espíritu va a volver. Porque el alma con el espíritu están juntos. Dios lo puso. Dios puso un alma, Dios puso un espíritu.
Si sale el alma, el espíritu se va inmediatamente. Todo radica en el alma, no sé si se entiende. Si el alma está dentro, va a estar el espíritu, porque los dos están juntos. Y cuando muere la persona, sale el alma y el espíritu inmediatamente se va a Dios. Y aquí por eso es que el profeta nos dijo que venga el espíritu, que venga, dice, el alma, porque ya había el conocimiento de la revelación que él tenía, que si estaba el alma, volvía nuevamente, el espíritu de vida iba a volver. La muerte entonces en el cerebro. Aquí podemos ver claramente cuando una persona muere, ¿qué pasa con el cerebro? La investigadora de Berlín monitorearon a través de 9 personas que estaban a punto de morir, con consentimiento de ellos, y vieron que después que la persona fallecía, el corazón dejaba de funcionar, pero el cerebro seguía funcionando entre 5 a 10 minutos más. Este dato es muy interesante, ¿eh? Porque los médicos se preguntaban por qué realmente el cerebro sigue como funcionando. Y ahí entramos en lo que hemos hablado y enseñado, que el ser real no es lo físico, es el ser que salió. Cuando una persona muere, los órganos dejan de funcionar. Pero como salió del cuerpo el alma, él está viendo todo lo que sucede a su alrededor. Él está viendo quiénes están ahí, está viendo los médicos, o si murió en la casa, está viendo a los familiares, está viendo que la gente llora, está viendo todo eso el alma. Por eso es que la reacción del alma, como todavía está pegado al cuerpo, la reacción que está viendo el alma en el aire, el cerebro inmediatamente se conecta en la emoción, porque el alma es emoción, el alma está en los sentimientos y las emociones. Por eso es que el cerebro inmediatamente, a pesar de que el cuerpo está muerto, inerte, pero inmediatamente el cerebro sigue funcionando 5, 9 y 10 veces, está más activo, mucho más activo, como si estuviera vivo. No sé si se entiende. Yo me entendí. Pero quiero que entiendan esta parte muy importante, porque por eso es que cuando sale el alma, ve al ser que está abajo, o en la camilla, o en el lugar donde murió, o en el hospital. Por eso es que como están los dos conectados, viene que el cerebro reacciona 5 a 10 minutos, está activo las neuronas de una manera impresionante. La muerte del cerebro entonces queda activa más que en vida, porque pasa al ser original. Ok. Pasa al ser original. Recuerde que el ser real no es lo que nosotros vemos. El ser original es lo que no vemos. ¿Cuál es el ser original? Es el alma. Cuando sale el alma, ahí comienza la vida. Recién ahí comienza la vida. Entonces, cuando una persona muere en el cuerpo, pasa por un cuerpo del alma. Y esa alma ve al cuerpo que está sobre la camilla y vea al mundo real. Ese es el mundo real. Por eso es que el cerebro, como ve el cuerpo del aire, ahí donde las hormonas, las neuronas y todo el cuerpo neuronal, el cerebro empieza a activarse de una manera potente, porque los dos siguen juntos. Recuerde que el alma estuvo en ese cuerpo toda una vida, o todo el tiempo que Dios le permitió vivir, mucho tiempo. Y ya el hecho de estar ahí, los dos pasan a ser uno solo. Pero la muerte, que es la palabra tánatos, se tienen que separar. Y ahí donde el alma ve al cuerpo. Y ahí viene la unión que se produjo de tanto tiempo, en que el cerebro empieza a tener una reacción de actividad neuronal impresionante. Y se ha comprobado también que cuando una persona muere, porque siempre los pesan antes, le hacen medidas, y luego cuando mueren le colocan la hora, falleció a tal hora, pesaba tanto, y se comprobó, esto está comprobado médicamente también, que cuando una persona fallece hay 21 gramos menos que no están. Esto es muy interesante. 21 gramos menos que no están en ese cuerpo. O sea, salió algo de 21 gramos. Ya usted sabe que salió. Y eso que salió de 21 gramos es lo que está en el cuerpo real, que es el alma. Esto sucedió en 1991 por el doctor Duncan McDowell, que él se dio cuenta cuando estaba haciendo los pesos a sus pacientes y los que fallecían y los que morían, se dio cuenta de eso, que siempre faltaban 21 gramos menos. Y ahí él escribe entonces en su libro, su antecedente deja registrado que en 1901, en esa fecha ya
se sabía que el cuerpo, cuando moría la persona, habían 21 gramos menos. Entonces el cuerpo pasa a ser una estructura real. Todo este cuerpo deja de ser cuando hay un fallecimiento. Donel le dice, pastor, es verdad que cuando uno sueña que está el alma anda en un lugar, sí, se puede producir eso. Se puede producir porque el alma, recuerde que el único que descansa lo hemos dicho en otras clases, el cuerpo, el único que descansa. Mientras dormimos, a través de los químicos, a través de lo que es el sueño, la melatonina, lo que es la glándula pineal, que da todo eso, ahí viene todo el descanso en el cuerpo, y cuando dormimos viene toda la limpieza con el sistema linfático, el cuerpo está limpiándose. El único que descansa es el cuerpo. Pero el espíritu y el alma no, y principalmente el alma no. El alma que más está trabajando es la que ella sale. Este es otro tema, es mucho tema, por eso que ella va a ciertos lugares. Por eso es que cuando usted soñó que estaba en cierto lugar, es porque su alma fue a aquel lugar. Otros soñaron que caían de un edificio. Su alma es una representación del alma que está trabajando para cosas buenas o negativas. Por eso es que siempre de todo sueño hay que romper, porque el alma salió y estuvo en cierto lugar, y el enemigo se puede aprovechar también de su lugar, que salió para colocar la contaminación. Una persona estaba ciega de nacimiento. Cuando esta persona ciega murió unos par de minutos porque la volvieron, le estaban haciendo reanimación, esa persona dice que cuando volvió, antes que llegara, la volvieran a su cuerpo nuevamente, esta persona se vio en el cuerpo en la habitación. Y dice que ella vio todo lo que estaba sucediendo, vio a los médicos, vio cómo le estaban reanimando, pero el dato interesante dice que él vio. Pero cuando él estaba aquí, le estaban haciendo reanimación, era una persona que había sido ciega de nacimiento, jamás había visto los colores, jamás había visto una persona. Pero cuando murió y salió el alma, esa alma no tuvo ningún impedimento. Porque cuando sale el alma del cuerpo no hay impedimento. Si hubo un impedimento físico, el alma no tiene ningún impedimento. Está todo como debe de ser. No hay un brazo menos, una pierna menos, un ojo menos. No, es el ser real. El ser real, el alma es completo. No puede haber algo deficiente. Y este es un caso que lo mencionó al comienzo. Recuerdo cuando le hablé al doctor Segarra, que hablaba de esto, que es un médico que escribió muchos libros, y él habla de esto. También escribió el doctor lo siguiente: una persona tenía un brazo menos porque se lo habían amputado aquí en la tierra en vida, y cuando muere, en unos par de segundos, mientras también le estaban haciendo reanimación, esta persona se vio en la habitación, siempre sale y vuela y queda en el aire, y dice que se vio con su brazo completo. No hay limitación. Esto es muy interesante porque nos da mucho entendimiento a entender todo lo que hoy hemos estado dando a conocer, que a través de todo esto, el ser real no es lo que vemos. El ser real es lo que no se ve. Esto significa que cuando nos presentemos en Cristo, no hay ninguna limitación física. Mire qué importante todo esto. Recuerde que la Escritura aquí dice: el mar entregará a sus muertos. También los que murieron en fuego también entregarán a sus muertos, se regenerarán. Y no se van a regenerar con deficiencias físicas, se van a regenerar como cuerpos perfectos. El que quizá en la tierra nació con una extremidad sin un brazo, porque hay gente que nace así, producto de una deformación, una genética, un ADN alterado. Esas personas, al presentarse a Dios, no se van a presentar con brazos menos, se van a presentar con cuerpos perfectos. Todos nos presentaremos con cuerpos perfectos, porque en su presencia no hay deformidad, no hay deficiencia. Mire qué profundo todo lo que nos estamos colocando. Espero que puedan entender todo eso. Ahí me dice si se entiende bien el mensaje. Todo defecto físico humano en las experiencias espirituales desaparecen. No existen deficiencias.
no existe algún grado de deficiencia, nada existe. O sea que el alma también tiene un cuerpo, pero espiritual, si todos tienen un cuerpo, son 3 cuerpos. Recuerda que 1 Tesalonicenses dice 5:23, somos espíritu, alma y cuerpo. Pero el espíritu tiene un cuerpo. El alma también tiene un cuerpo. Y el cuerpo es esto. Los 3 tienen un cuerpo. Por eso es que la Escritura dice que el espíritu salió como un cuerpo. Y si ese cuerpo se volvió a Dios, por eso que nuestro ser original es en el espíritu. ¿Y qué dice la Escritura? Que nosotros, antes que nos colocaran aquí, pasamos por la escuela del Padre, no en el alma, porque ahí pasamos en el espíritu. Nosotros fuimos creación en el espíritu primero, por eso es el orden: espíritu, luego alma y luego cuerpo. Juan dice, pasamos por la escuela del Padre, nos enseñó, nos adoctrinó, y si nos enseñó quiere decir que ese espíritu tenía memoria. Nos guió, nos reveló y luego nos colocaron aquí en la tierra en un cuerpo con alma. Ahí se juntan los 3. Mire qué profundo y qué hermoso todo lo que Dios hace. Pero el espíritu tiene un cuerpo. El alma también tiene un cuerpo. Avancemos. Una mujer muere unos segundos también. Estos casos de los que hoy les estoy mostrando son todas las experiencias que el doctor Segarra ha escrito en sus libros. Tiene muchos libros. Y él cuenta todas estas experiencias cuando están haciendo reanimación. Esta persona dice que falleció. Y cuando muere, después de unos segundos, dice que muere y mientras la estaban reanimando, ella se vio que estaba pasando habitaciones. Y dice que ella pasaba paredes con un cuerpo de alma. Pero pasaba paredes. Y ella me empieza a relatar, lo menciona en el libro, que el doctor empieza a mencionar, y ella dice que ella llegó a un lugar donde estaban operando una persona, y decía, aquí en este lugar estaban operando una persona de tal cosa. Y luego se metió a otro lugar, estaban ahí haciendo una reanimación a otra persona. Y se metió a otro lugar y vio que como estaban los doctores, se juntaban ahí. Y ella después, cuando volvió a su cuerpo y le empieza a hablar al doctor Segarra, le dice, yo vi todo lo que estaba sucediendo cuando salí del cuerpo. Y el doctor, ¿qué hizo? Se fue a las habitaciones que ella mencionó cuando salió del cuerpo y se dio cuenta que estaban operando a una persona de lo que ella había dicho. Se fue al otro lugar y ahí estaban reanimando a otra persona. Se fue a otro lugar y ya había una junta de médicos. Impresionante todo eso. Es porque el espíritu que volvió a Dios, pero seguía en el alma, ahí sigue en el alma, entonces actúa el alma, y el alma que se va tomando cuerpo y va pasando paredes, no hay limitaciones. Y aquí estamos entonces en la pregunta más importante: ¿cómo nace entonces la muerte? Vimos antecedentes, vimos como la muerte física, vimos la muerte espiritual, que primeramente la muerte espiritual, luego vimos la muerte física, vimos que la muerte significa tánatos, que significa una separación, porque se separa el cuerpo del alma y el espíritu, se separan, el espíritu vuelve a Dios, el alma va a un lugar de descanso o a un lugar de sufrimiento, el cuerpo se lo comen los gusanos, ya vimos todo eso. Pero aquí surge esta pregunta, entonces, ¿la muerte dónde nace? Recuerde que cuando Caín mata a su hermano Abel, la muerte estaba. No es que ahí apareció en escena. La muerte sí apareció en escena en ese momento. La muerte estaba. Solamente estaba esperando su momento de aparecerse. Estaba esperando el momento de actuar. Y ya aquí con la muerte física de que Caín mata a su hermano Abel, la muerte dice, ahora me toca entrar. Pero la muerte ya estaba. Entonces vamos a profundizar, coloque mucha atención para ver cómo nace la muerte. En 2 de Samuel 24:16 dice, y otro ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla. Jehová se arrepintió en aquel día, no es que se haya arrepentido, sino que es otro el término. Y dijo al ángel que destruyera el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová que estaba junto a la era de Arauna de Jebuseo. Aquí vemos el caso en que Jehová habla y le dice que no destruyera al pueblo. Y dijo al ángel que
que destruía al pueblo porque estaba destruyendo, le dijo: ahora basta, detén tu mano. Y el ángel de Jehová, que estaba junto a la era de Arauna de Jebuseo, se detuvo. La versión Yunema dice: y extendió el ángel de Dios. Y el ángel de Jehová, Nácar Columbia. Entonces el ángel del Señor, este es el ángel exterminador, pero vamos a analizar, ojo, el término ángel. Vamos a analizar qué realmente es el término que dice de ángel. NBB, pero cuando el ángel de la muerte, se fija que ya ahí cambia la apreciación, porque ahí dice el ángel de Dios. ¿Por qué dice el ángel de Dios? Coloque atención aquí. Quizá va a volar un poco el cerebro, pero esto es importante que como estamos en clase vamos a aprender bastante. Cuando dice el ángel de Dios, está diciendo que ese ángel era una creación de Dios. Escuche. Por eso dice el ángel de Yahweh, el ángel del Señor. Pero recuerde usted que hemos hablado que cuando hubieron rebeliones, la iniquidad, Luzbel, ángeles caídos, dentro de toda esa escena hubo un ángel que se le fue dado el derecho legal del ángel exterminador, o como dice la versión NBB, el ángel de la muerte. En las rebeliones, y las rebeliones, ¿dónde fueron? En el cielo. Las rebeliones fueron en el cielo, cuando se revelan las tres entidades. La iniquidad se reveló, que lo hemos hablado en otras clases, se revela el querubín, Luzbel, se revelan los ángeles caídos. Cuando hubo esas rebeliones en el cielo, ahí hubo un ángel que también que se reveló y se le dio el título del ángel de la muerte. Por eso es que cuando Caín mata a su hermano Abel, la muerte estaba. La muerte es un ser, es una creación, pero se reveló. Le voy a colocar más argumentos para poder entender. Éxodo 12:29, la historia conocida. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, el que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito de cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Entonces Dios envía la muerte sobre todo primogénito. Y ahí el Señor le dice: coloquen en los tinteles de las puertas sangre, que la sangre represente que cuando usted vea la sangre, entonces ahí el ángel no va a poder entrar, o la muerte no va a poder entrar, porque la muerte conoce estos derechos. La muerte sabe estos diseños. ¿Por qué la muerte sabe esos diseños? Porque también él estuvo con los misterios en el cielo. Algo profundo eso. Aleluya. Miren lo que dice la versión Bat. A la medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos. Ausejo, a filo de la medianoche hirió Yahweh a todos los primogénitos. No es que lo hirió él, se dice en primera persona, pero envió a alguien. BLS, y a la medianoche Dios le quitó la vida a todos los hijos de los mayores de los egipcios. Versión MN, y a la medianoche el Señor mató. Esto es como pareciera que fuera primera persona, pero no es que él lo hiciera. Él envió, autorizó a alguien. Sucedió Jerusalén que a la medianoche Yahweh hirió. Se fije que todos los textos, permítanme un poco, esto medio resfriado. Y estos textos nos ayudan mucho a profundizar en que aquí es como primera persona, pero no es que Dios lo envió, no es que Dios mató. Él autorizó y dio lugar al que estaba a cargo de hacer todo esto. Eso es lo que quiere decir. No es que Dios te esté enviando y matando gente, sino cuando Dios dice que envió muerte en la ley de Dios. Es el juicio de la ley de Dios, en la ley que Dios enjuicia. La ley se respeta en cielo, tierra y inframundo. Entonces primera de Samuel 16:14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y dice que le atormentó un espíritu malo de parte de Dios. Esto es lo mismo. No es que Dios le envió un espíritu malo. Ausejo dice:
y Yahweh se había apartado de él y un espíritu malo enviado por Yahweh. ¿Se fija que como que pareciera igual al texto anterior, que Dios envió la muerte? Como que Dios dijo que muriera, pero no lo es. Este texto es parecido. Jerusalén dice, y Yahweh se ha apartado de Saúl y envió un espíritu malo. Venía un espíritu malo que perturbaba. Versión oro, y el espíritu maligno por permisión del Señor. Permisión, por permiso. No es que Dios envíe muerte, no. Las leyes se respetan cielo, tierra, inframundo. Entonces lo que el hombre sembrar y cosechará, la paga del pecado es muerte. Esto es lo que quiere decir. Entonces Dios permitió, que significa autorizó. Como desobedecieron, ahí envió el que está autorizado para colocar caos, para colocar muerte, porque pervirtieron la ley. Entonces, ¿quién es realmente la muerte? Entonces la muerte aparece, que muchas veces la vemos así, la vemos de esa manera. La vemos como de esa manera, así como con la hoz, con la horqueta, con ala y negro, y todo eso es una percepción que se ha dado a conocer, nada más. Que la vemos como esqueleto, es una percepción, no es lo real. Percepciones por la gente que ha inventado, vino la muerte, y como muerte es muerte, uno dice, si la muerte es muerte, la muerte debe ser horrible. Percepciones, no en lo real. Analicemos un poquitito más esto, ya queda poco, manténgase aquí, no se pierda el último. Entonces la muerte la vemos así, horrible, ángel de la muerte. Y como es ángel de la muerte, nuestra percepción, bueno, es ángel de muerte, debe ser un ángel con horqueta, debe ser un ángel con cara de calavera, con manos de calavera. La vemos de esa percepción. Ahora, ¿qué sucede al que murió con Cristo? ¿Cuál es el final de la muerte? Vamos a ver esto. Y el Salmo 116:15, estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Esto es, ¿qué persona cuando muere con Cristo? Dios dice, estimada es la muerte de sus santos. Hay otra versión que dice, privilegiados son los que mueren con Cristo. O sea, Dios los tiene en alta estima, por eso dice estimada. El que muere con Cristo es estimado, o sea, es como un gran premio. Gloria a Dios porque murió conmigo, murió en Cristo. Es una gran honra morir con Cristo. Estimada es. Este es para el que muere con Cristo. La versión va, dice, mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles, los que están en Cristo. Versión oro, gran precio es de los ojos del Señor la muerte de sus santos. Mire qué bonito todo lo que menciona el que muere con Cristo. Kadosh, a los ojos de Yahweh la muerte de sus Kadoshim es preciosa. Mire qué lindo cómo nos menciona el Señor, por eso que morir en Cristo es ganancia. ¿Y cuál es el final de la muerte? Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Aquí entonces la muerte es lanzada al lago de fuego, que es la muerte segunda, que es por la eternidad. Juneman dice, y la muerte y el infierno fueron arrojados. Se fija que dice la muerte y el infierno arrojados, ¿dónde? No al infierno, al lago de fuego. Aquí entonces es importante esto, que el infierno y el lago de fuego no son los mismos. La versión original, Juneman lo aclara, dice, y la muerte y el infierno, o sea, la gente que está en el infierno, fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, este es el lago de fuego. ¿Se entiende? Se fija que no es lo mismo infierno, no es lo mismo lago de fuego. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿quién es la muerte? En el cielo, recuerde que han habido rebeliones. La sabiduría se corrompe, que es la iniquidad. Lubel se corrompe, que es Satanás, que significa el adversario. Y los ángeles caídos también se rebelan. Génesis 6:4. Entonces, han habido rebeliones en el cielo,
Pero dentro de una de estas rebeliones de seres de jerarquías o de ángeles que estaban al servicio de Dios, nace la muerte. La muerte es producto de una rebelión. Por eso es que la muerte, recuerde que siempre lo que antes eran, antes no lo eran. La iniquidad jamás en el principio fue la iniquidad. ¿Qué es lo que era? La sofia. Escuche esto que interesante. Porque la sabiduría, cuando se rebeló, pasó en la iniquidad. El adversario jamás fue el adversario directamente. Antes era Luzbel. Se fija entonces como que se van cambiando las cosas. De la sabiduría se rebeló, ahora pasó a la iniquidad. Luzbel, que se rebeló, pasó a ser el adversario. Ángeles caídos que se rebelaron pasaron a ser jerarquía, como ahí tenemos a Azazel, que es un ángel caído. Tenemos varias potestades que están trabajando como rebeliones, y también tenemos a la muerte como un ángel, como una creación, pero que se rebeló junto con estas entidades. Apocalipsis 12:4, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. No son literales, sino que está hablando de jerarquías. Las estrellas significa que son jerarquía. A veces nosotros entendemos esto y pensamos que son estrellas literales. No, una estrella es más grande que el planeta. Cae una estrella a la Tierra, destruye todo el planeta. Entonces, ¿qué son las estrellas? Son jerarquía. Porque cuando el enemigo se rebeló y trajo una tercera parte de estrella, no es estrella, es jerarquía. ¿Cuáles son las jerarquías que están en el cielo? Raza de serafines, raza de querubes, raza de arcángel y raza de ángel. Se trajo de esas 4 jerarquías en el cielo, se trajo una tercera parte. Se trajo serafines, se trajo querubes, se trajo arcángeles, se trajo ángeles. Esa es la tercera parte que dice de jerarquías. Por eso que estrella es jerarquía. Y dentro de esas rebeliones caídas, un ángel que se rebeló pasó a ser conocido como lo que hoy tenemos, la muerte. Así se entiende. Versión BAT, 1 Corintios 15:26. El último enemigo será destruido, que es la muerte. Recuerde que Satanás, que se llama, cuando Satanás, el significado de Satanás es adversario. ¿Y qué significa adversario? El que se opone. ¿Y qué dice aquí? El último enemigo. Y Satanás es el enemigo de Dios. Satanás es el enemigo de Dios, pero también la muerte es el enemigo de Dios. Significa que antes no era enemigo, era amigo. Eso está muy profundo. Lo mismo que el enemigo, Satanás, que pasó a ser el adversario, ahora se opone, pero antes no se oponía. Era el ser que estaba con Cristo. Era el ser que estaba siempre con él, era el amigo de Dios. Pero cuando se rebelaron, pasaron a ser lo contrario, el enemigo. Si dice enemigo, entonces es que no era, anteriormente era un ángel amigo de Dios. Ahí está. ¿Por qué? Porque jamás Dios va a hacer algo para destrucción. No es que Dios dijo, ya tú vas a hacer, yo te voy a hacer a ti y tú vas a hacer la muerte. No, yo te voy a crear a ti como la muerte. No, Dios no hace eso, sino que lo que el libre albedrío que ellos decidieron, no que Dios lo dio, ellos decidieron rebelarse. Lo que ellos decidieron rebelarse, le vinieron juicio, y en esos juicios se le dieron jerarquía del mundo espiritual, como la muerte o como Azazel. Azazel es un ángel caído. Es un ángel de rebelión, que está, por eso que es un ángel de alta jerarquía. ¿Por qué? Porque del cielo es un ángel de autoridad, pero se rebeló. Y terminamos. Alcanzamos a terminar, no sé cuánto tuve, buen tiempo, pero no sé si realmente entendieron. Pero el tema está muy profundo, muy interesante. No es complicado, solamente hay que rumiarlo, hay que entenderlo. Pero les di mucha base bíblica, mucha cita bíblica. Y esto, mire que es muy interesante, porque al escudriñar con las bases bíblicas, podemos ver claramente que lo que se opone a Dios, que lo que se revela a Dios va a ser contaminación. No sé si hay preguntas, si hay dudas, diga, pastor, no entiendo nada.
diga ahí, no hay problema. O si entendió algo que usted, a lo mejor, no sé, a lo mejor le sorprendió todo esto, porque realmente sé que es un tema muy cabezón, voló un poco el cerebro, pero le mostré Biblia. Dios jamás hizo a la muerte en sí como muerte. Recuerde que el último enemigo en vencer, ¿quién es? La muerte, el enemigo de Dios, pero antes no era enemigo, porque Dios hace amigos. Abraham fue amigo, nosotros tenemos que ser amigos, pero si nos rebelamos, ya no vamos a ser amigos, sino vamos a ser enemigos. Y si somos enemigos, va a haber un juicio del enemigo. Por eso que el ángel, si este ángel daba muerte, ¿cuál es lo contrario de la muerte? Dígame lo contrario de la muerte, para ver si estamos entendiendo. Les leo. ¿Qué es lo contrario de la muerte? La vida, ¿correcto? La vida. Entonces, lo que quiere decir, si este ángel debe haber tenido alguna cualidad en el mundo espiritual de que en él producía vida. No menciona en qué área, pero siempre lo contrario. Entonces, este ángel era una alta jerarquía. Por eso que como era un ángel que producía algo vida, que algo hacía, era una alta jerarquía, pero se reveló. Ahora esa alta jerarquía pasó a ser al mundo espiritual también una alta jerarquía, pero de las tinieblas. Y ahí se conoce como la muerte. El último enemigo a vencer es la muerte. Qué interesante. Qué tema muy profundo, muy interesante, porque nos ayuda mucho a entender el tema de hoy, que es realmente la muerte.